Nuevamente, mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno, amigos, no es una alerta, es solamente una advertencia para todos aquellos que siguen el canal de su servidor Osvaldo Quiñones y a su servidor Osvaldo Quiñones en diferentes redes o donde me sigan. Es solamente una advertencia. Y es que parece que Estados Unidos no se resigna a las derrotas propinadas en Irak, en Siria, en Afganistán y en otras regiones donde ha tenido solamente pérdidas. Pero parece que ahora está dispuesto a incendiar aún más Medio Oriente. Un Medio Oriente que está a punto de estallar y en lo cual Estados Unidos es ciertamente responsable debido a la intromisión en los diferentes asuntos internos de todas estas naciones, apoyando a grupos moderados que al final de cuentas siempre resultan ser grupos terroristas. Y Estados Unidos, debido a que no asimila las pérdidas adquiridas y que no asimila que su poder ha sido totalmente mermado y que no es la potencia que pretendía o quería hacerle creer al mundo, pretende a fuerza, a manera de capricho, continuar con una guerra. Oye, ya hablo de la guerra siria, con una guerra que al final de cuentas será más costosa para Estados Unidos y sus aliados. Pero para aquellos que aún no creen lo que yo digo, para aquellos que tengan alguna duda de mis seguidores o detractores, únicamente vayan a verificar algunos de los videos más importantes referentes a la guerra siria. Yo dije en diferentes videos, no solamente expuse la noticia al momento, sino lo que había atrás de la noticia y las consecuencias. Y hasta hoy, precisamente 16 de enero, 17 de enero, y así siga enero, febrero, no me he equivocado en un solo análisis. Y hasta hoy, todo lo que ha dicho su servidor Osvaldo Quiñones se ha cumplido paso por paso. No hay un solo error, o no hay algo que alguien pueda decir que en lo cual su servidor se haya equivocado. Hasta hoy, punto por punto y paso por paso, todo se ha cumplido. Y precisamente como voy a continuar con ese tema, voy a exponer lo que hay en los últimos hechos y noticias, lo que hay detrás de esos hechos y de esa noticia y las consecuencias que vienen. Sí, las consecuencias, lo que realmente va a suceder. Y les voy a decir por qué razón. No porque sea un adivino, porque verificando los hechos y noticias más importantes, los acontecimientos actuales y un análisis profundo de cómo están jugando cada uno sus estrategias geopolíticas, su servidor ha hecho como siempre su tarea y sabe perfectamente por qué. Lo reitero aquí, Estados Unidos está destinado a ser humillado y a fracasar. Lo voy a decir aquí, nadie tiene por qué ofenderse porque voy a decir las razones. Aquí yo no ando con rodeos, expongo los hechos, la noticia, lo que hay detrás de ella y las consecuencias. Y empecemos precisamente para que entiendan. Y al que tenga dudas, les vuelvo a reiterar, verifique los videos de su servidor Osvaldo Quiñones referente a diferentes conflictos y hechos y no se ha equivocado. Él continúa, claro, en lo que está sucediendo. Y no hay nada ni nadie que pueda cambiarlo, puesto que los hechos y noticias y la realidad así se está reafirmando. Yo no reafirmo ni creo los acontecimientos. Los acontecimientos se dan, pero su servidor los sigue y sabe perfectamente el juego de cada uno de ellos. Vayamos a esos hechos y esa noticia. El pasado 5 de enero, Rusia en su base militar allá en Maimei, allá en Siria, por supuesto, tiene un ataque con drones o con aviones no tripulados, con explosivos a esa base militar. El gobierno de Rusia el pasado 8 de enero, anuncia que conoce y que sabe quiénes son los responsables de este ataque. Y lo dicen los diferentes medios rusos, así también como de diferentes naciones, no solamente de Medio Oriente, sino de Rusia y otras regiones. El señor Vladimir Putin afirma saber quién es el responsable de estos ataques. Este pasado 10 de enero, altos oficiales rusos afirman que los drones utilizados en el ataque a la base rusa allá en Siria, la de Maimei, no fue obra directa de los terroristas. Fueron los terroristas, pero con apoyo de tecnología de alguna nación. Sí, de alguna nación que apoya a los grupos terroristas. El Pentágono, después de esa afirmación, inmediatamente asegura que Estados Unidos no es responsable de ese ataque. Pero curiosamente, ese mismo día 5 de enero, sobrevuela en esa región,
entre esas bases militares, un avión espía de los Estados Unidos. ¿Coincidencia? ¿Quién sabe? Pero el problema está que cuando surgió ese ataque en contra de la base militar rusa en Siria, Maimei, un avión espía de Estados Unidos sobrevolaba las mismas áreas, justo cuando sucedieron los ataques. Usted tome sus propias conclusiones. Lo más importante, el día 11 de enero, el gobierno de Rusia, el gobierno de Siria, disculpen, del señor Bashar al-Assad, advierte a Estados Unidos y a Turquía en esta intervención en Idlib, allá precisamente en Siria, advierte que deben abandonar la nación o que espera que pronto o lo antes posible abandonen territorio sirio, ya que de lo contrario tendrán que ser vistos como agresores y el mismo Bashar al-Assad y su ejército tendrán que responder a una agresión. Es una advertencia a Estados Unidos y a Turquía para que dejen territorio sirio. El mismo 11 de enero, diferentes oficiales rusos afirman que Estados Unidos, en la frontera por supuesto, de Jordania, un aliado supuestamente de Estados Unidos, junto con las fuerzas kurdas, liberando a terroristas de ISIS y otros grupos terroristas, los ha estado entrenando en las diferentes bases militares que están de manera ilegal en territorio sirio para crear un nuevo ejército que luche en contra del gobierno de Bashar al-Assad. Un nuevo ejército en el cual se conforma, y aquí yo lo voy a decir, se conforma por Al-Qaeda, ISIS, Al-Nusra y las fuerzas democráticas sirias, que no son otra cosa que los kurdos que traicionaron la amistad de Rusia y al mismo gobierno o a la nación en la que ellos viven, en la región kurda. Ese es lo más importante. Pero lo curioso es de todo esto, que precisamente este pasado 12 de diciembre empieza una nueva retórica entre Estados Unidos y Turquía. El señor Tayyip Erdogan acusa al gobierno de los Estados Unidos de estar precisamente utilizando las bases militares que posee en Siria de manera ilegal y en los territorios de las fuerzas democráticas de Siria, que no son otra cosa que los kurdos, apoyados por los terroristas de las diferentes facciones, Al-Sham, ISIS, Al-Qaeda, Al-Nusra, pero que Estados Unidos y los medios de comunicación corporativos de Occidente y de otras naciones títeres de Estados Unidos les dan esos nombres para legitimizar a los grupos terroristas, que realmente en sí, ahora los grupos, yo puedo decir que los mismos kurdos forman parte del terrorismo, el cual tiene que luchar precisamente Siria, Irak, Irán y Turquía. Y precisamente voy a ese punto. Pero el 15 de enero, el gobierno de Turquía anuncia lo siguiente. El gobierno de Turquía, y con esto la relación de Estados Unidos con la Organización del Atlántico Norte se rompe, porque entre Estados Unidos y Turquía está surgiendo una retórica que al final podría enfrentar al mismo Estados Unidos con Turquía. El gobierno de Tayyip Erdogan reafirma que el gobierno de los Estados Unidos quiere crear una fuerza militar en las fronteras de Turquía y Siria, apoyando a las fuerzas democráticas sirias, que no son otra cosa que los kurdos. Pero el señor Tayyip Erdogan asegura que las fuerzas democráticas el ejército democrático de Siria o las fuerzas kurdas representan una amenaza a sus intereses, puesto que tienen una afiliación con el PKK o con el Partido del Trabajo Kurdo, al cual el gobierno del mismo Turquía considera como un grupo terrorista. Por lo tanto, si Estados Unidos apoya a los kurdos y quiere crear una fuerza o un ejército precisamente entre la frontera de Siria y Turquía, prácticamente le está declarando la guerra a Turquía. Hoy mismo precisamente, este pasado 15 de enero, el mismo gobierno de Turquía afirma lo siguiente: los 30,000 combatientes que pretende crear Estados Unidos para crear una fuerza o un ejército en la frontera entre Turquía y Siria, tiene como propósito desestabilizar Turquía. Claro, aquí voy a decir yo lo que había dicho y lo que realmente viene.
Eso fue lo que dijo el señor Tayyip Erdogan, pero al mismo tiempo afirmó que el gobierno de Turquía lanzará una intervención militar lanzará una intervención militar a gran escala para aplastar, así lo dijo, para aplastar a esa coalición que conforma Estados Unidos. Ya advirtió a Estados Unidos que iniciará una guerra a gran escala hasta aplastar a este grupo o este nuevo ejército que pretende Estados Unidos entre Turquía y, por supuesto, entre Turquía y Siria, en la frontera y en el río Éufrates. Así están las cosas precisamente allá en Siria, así de calientes, al mismo tiempo que la guerra entre Qatar y Saudi Arabia se intensifica. Inician nuevas tensiones o se agravan las tensiones entre Qatar y Saudi Arabia. Por segunda vez en 2 solo días, este pasado 14 y 15 de enero, aviones de combate de Qatar interceptan aviones, no, se puede decir que aviones comerciales de Saudi Arabia, de Emiratos Árabes Unidos, un títere precisamente de Saudi Arabia. Y esto se empieza a se empieza a crear un polvorín que podría estallar en cualquier momento, amigos. Sí, así están las cosas de candentes allá en Medio Oriente. Pero ahora viene el análisis de su servidor Ubaldo Quiñones, lo que hay y lo que viene. Pero no es muy difícil de entender. Para aquellos que siguen a su servidor Ubaldo Quiñones ya se habrán dado cuenta realmente de lo que viene. Porque si saben lo que he dicho, como lo he previsto, y como se han dado paso por paso las cosas, se darán cuenta que ahora voy a decir exactamente que esto lo previne desde hace mucho tiempo. Yo dije precisamente que cuando inició esta guerra en contra del terrorismo, Rusia y Estados Unidos siempre estuvieron en bandos contrarios. Estados Unidos apoyando al terrorismo y a todos los terroristas, sin importar cuál fuera el terrorismo o el grupo terrorista, puesto que no hay fuerzas, no se puede decir que está apoyando a libertadores, ni a grupos, se puede decir, rebeldes, puesto que todos han tenido conexión con los diferentes grupos terroristas y se han unido constantemente uno con otro, se han mutado, todos son uno mismo, incluyendo los kurdos. Yo le dije precisamente entonces que no estaban luchando en contra del terrorismo. Estados Unidos lo estaba apoyando y precisamente únicamente Rusia, Siria, Irak, Irán, Hezbollah han estado luchando realmente en contra del terrorismo. Dije yo en ese tiempo, en el 2015, que Estados Unidos o que Rusia únicamente estaba dejando a Estados Unidos actuar para buscar las pruebas que fueran necesarias, tarde o temprano, para en el futuro exponer a Estados Unidos y su doble rasero y de qué manera estaba apoyando a los grupos terroristas. Y precisamente Estados Unidos y el mismo Rusia asegura que Estados Unidos ha estado detrás siempre del terrorismo. Y que Estados Unidos es responsable en gran medida de que no se termine la guerra, puesto que sigue apoyando a los supuestos grupos rebeldes que están siendo infiltrados y en los cuales, o en las diferentes bases militares, ha estado liberando a diferentes grupos terroristas o aquellos que fueron o aquellos combatientes de los grupos terroristas que fueron arrestados y que ahora en esas bases militares de Estados Unidos están siendo entrenados por fuerzas militares de Estados Unidos y sus aliados. Eso se los dije yo, que esto iba a pasar. Aquí vamos lo más importante. Afirmé en diferentes videos que las fuerzas kurdas, cuando traicionaron al ejército o al mismo gobierno de Bashar al-Assad y al mismo Rusia como aliado, como amigo, entonces dije yo que se convertirían en la próxima carne de cañón. Y aquí viene lo interesante. Yo les dije precisamente que no le convenía ni a Turquía, ni a Irán, ni a Irak, ni a Siria crear un estado kurdo ni dentro de Irak ni dentro de Siria, y que harían todo lo posible para ir en contra de estos grupos. Pero entonces para entonces Estados Unidos todavía tenía cierta alineación con Turquía, que es la principal nación contra la cual tuviera que luchar. Entonces, y eran todavía amigos o aliados, uno y otro de manera hipócrita, pero jugaban un juego supuestamente, Turquía por un lado, Erdogan, y por supuesto que Estados Unidos por otro, cada quien jugando su propio juego. Pero al final llegó el punto clave, como lo dije yo. Turquía tarde o temprano tiene que despertar y darse cuenta que tiene que actuar. Y es precisamente, Turquía está advirtiendo precisamente de una guerra inminente hasta aplastar a las fuerzas democráticas de Siria o a los kurdos en su frontera.
¿Por qué? Porque representan una amenaza. Irán, por supuesto, que va a apoyar a Turquía y a Siria o a Rusia en contra de los kurdos, porque si desestabilizan precisamente a Turquía, el próximo sería, o inmediatamente sería involucrado el mismo Irán. El mismo Irán. Pero curiosamente, ¿por qué les digo que viene una derrota fulminante, una derrota, o sea, una humillación para Estados Unidos? Es que es muy simple. Ya Estados Unidos está en el rincón donde yo les dije que iba a llegar. Después de que perdió con los grupos terroristas, entre los cuales Estados Unidos dijo que estaba luchando en contra del terrorismo, en contra de ISIS, mientras que estaba apoyando a Al-Qaeda, al-Nusra, al-Sham y otros grupos terroristas. Eso yo se los dije, que estaba apoyando a ellos, para de una y otra manera hacerle creer al mundo que estaba luchando en contra del terrorismo mientras que estaba apoyando a otros. Pero debido a que fueron derrotados en Siria, ahora ya no le interesa si es ISIS, Daesh, al-Nusra, Al-Qaeda, y todos juntos los está entrenando en las diferentes bases militares para crear un solo ejército, ahora un solo ejército en contra otra vez del ejército de Siria, para tratar de derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. Pero ya llegamos al punto donde Estados Unidos ya no puede decir que está luchando en contra del terrorismo, ni que ahora va a ir a apoyar a un grupo a otro, porque ahora ya Rusia, Turquía, Irán y el mundo entero sabe perfectamente que esta guerra en contra del terrorismo por parte de Estados Unidos es verdaderamente una farsa y una mentira. Siempre lo ha sido. Y ahora Estados Unidos tiene que lanzar ese nuevo ejército directamente. Pero ahora directamente, ya más allá de lo que piense Turquía, en esta ocasión, en contra de los kurdos, que viene siendo la fuerza principal precisamente de Estados Unidos en su próxima guerra en contra del señor Bashar al-Assad, ahora ya tiene a Turquía, y Turquía no se detendrá. Esto aquí lo advierto. Turquía, cuando llegue el momento, no se detendrá en aplastar a los grupos kurdos. Va a ser una guerra, aquí lo advierto, va a ser una guerra, donde habrá muchas pérdidas humanas por un lado y por el otro. Pero Turquía es una nación de las más fuertes y poderosas de Medio Oriente, junto con Saudi Arabia y el mismo Irán. Por lo tanto, como el grupo kurdo, el territorio kurdo no es tan grande como parece, va a ser aplastado por Turquía, apoyado por el ejército de Siria por otro lado. Aunque no sean aliados, van a luchar en contra de los kurdos. Uno por un lado y otro por otro. Rusia tendrá que apoyar entonces de manera directa o indirecta al ejército de Siria para que recupere su territorio. O las partes que han tratado de tomar estos grupos terroristas combinado con los kurdos. Y por otro lado, Irán estará muy al pendiente de apoyar a Irak, a Siria, a Turquía, porque es un aliado, a Turquía en esta guerra, ya sea de manera directa o indirecta. Pero frente a estas cuatro potencias, y digo potencias porque Siria se ha convertido en una potencia, le guste a muchos o no, si no económica, si militar. Entre estas cuatro potencias, aun si son 50,000 o 100,000 soldados que quiera crear Estados Unidos en esa farsa, está en un pequeño territorio. Un territorio que no es muy extenso y que al avanzar por un lado Irán, por otro lado Turquía, por otro lado Irak, por otro lado Siria y por otro lado Rusia, es imposible para Estados Unidos, aún con el apoyo de toda su organización del Atlántico Norte, poder crear un caos en esa región, puesto que ahora está rodeado totalmente de potencias enemigas. Y aquí es donde yo digo que Estados Unidos va a salir humillado. Lo van a humillar, lo van a apedrar, lo van a hacer pedazos, junto con los kurdos. Y los kurdos, si no reaccionan a tiempo antes de iniciar esta guerra, serán los únicos que pierdan absolutamente todo. Así declaro, lo dice su servidor, una advertencia para Turquía, una advertencia para Irán, para que no permitan que se construya un Estado kurdo ni permitir su avance de Estados Unidos. Para Estados Unidos, una advertencia de que es tiempo de retirarse o de lo contrario, sufrirá una aplastante derrota. Esto lo ha dicho su servidor, se los dice aquí, fírmenlo, grábenlo, escóndanlo y cuando miren los acontecimientos futuros, me darán la razón, puesto que no hay manera de que Estados Unidos pueda lograr una victoria. Ha sido derrotado en todas partes y en esta ocasión está arrinconado. Y estando arrinconado, puede usar muchas armas, pero será una guerra más cruenta, pero una guerra en la cual será aplastado más rápidamente porque se podrán utilizar mucho tipo de armas contra las cuales Estados Unidos no puede luchar. Nos vemos a la próxima, muchas gracias.